Iglesia, y queremos darle las gracias como pastores de la Iglesia Cristiana de Restauración en Valledupar. Queremos agradecerles por estar allí, por seguir batallando con nosotros a pesar de todo lo que hayamos pasado este año. Sé que has permanecido y por eso le damos gracias al Señor y a ti por ser esforzado y valiente. Gracias por las personas que se añadieron, que nos adoptaron como sus pastores también. Dios les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor por este año que nos ha dado, porque ha sido un año de victoria, ha sido un año de mucho gozo, de ver cosas maravillosas en el Señor. Dios te bendiga, mis amados. Siga ahí conectado y que el Señor nos siga uniendo en sus lazos de amor. Saludamos a todos los amigos, hermanos, conocidos y aquellos que de vez en cuando se conectan, y queremos darle un saludo de fin de año y que tenga un año 2021 en prosperidad. La prosperidad que viene y trae solo el Señor a aquellos que temen y guardan su palabra y sus mandamientos. Queremos decirles que les amamos, que son importantes. Nos hemos esforzado por llevar la palabra cada día por las reuniones a nivel virtual, por YouTube, por Facebook. Y queremos decirte que eres importante para nosotros, importante para el Señor, y que sigue conectado con nosotros, sigue ahí fielmente estando viendo y escuchando el mensaje de esperanza y salvación. Solo quiero decirte la bendición que se encuentra en Números capítulo 22. Dice la palabra: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso lo encontramos en Números capítulo 6, verso 22 al 27. Guarde esta palabra en su corazón, reclame esa palabra para usted de este cierre de año. Evalúe este año y proyéctese para el próximo 2021 estando junto, pegadito al Señor. Le amamos. Somos sus pastores, pero también somos sus amigos. Buenos días, amada iglesia, persona, amigo que te conectas allí desde tu lugar favorito, donde estás. Te damos la bienvenida a esta mañana donde es un día de victoria, porque tenemos la presencia de nuestro Dios con nosotros, porque tenemos al Rey de Reyes, aquel que gobierna, aquel que nos ayuda cada día. Te damos la bienvenida. Y en esta mañana queremos orar para invitar al Señor a que haga esa obra en cada uno de nosotros. Necesitamos su presencia transformadora. Estamos llegando a fin de año y podemos en este tiempo evaluar todo lo que ha pasado en este año, pero algo que podemos estar seguros es que el que nos ayudó el año pasado, el que nos ayudó este año, nos va a seguir ayudando, iglesia. Vamos a orar en esta mañana en agradecimiento a Dios por su amor soberano.
Padre Celestial, en esta mañana invocamos tu precioso nombre. Te damos gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque tu palabra dice que aunque nosotros fuésemos infieles, tú permaneces fiel. Esa fidelidad ha estado con nosotros todos los días. Esa fidelidad nos sostiene, nos levanta, nos ayuda. Gracias, Señor, porque vamos a terminar un año y lo vamos a terminar en victoria para empezar un 2021 llenos de la gloria de Dios, de tus maravillas, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú no cambias, Señor. En esta mañana revístenos de tu poder, de tu ánimo, de tu fortaleza, Señor. Gracias, Señor, por que estás con nosotros, Señor, porque hoy podemos, Señor, confiar en que tú vives y reinas y permaneces para siempre. Aleluya, aleluya. Le damos gracias al Señor y quiero invitarte que vayas conmigo en esta mañana al Salmo 146. Salmo 146 dice la palabra: alabanza por la justicia de Dios. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No tenemos salvación sino por Jesucristo. Nadie más nos puede salvar, solo el Señor Jesús. Versículo 4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En este mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Por eso el Dios de Jacob es nuestro ayudador. Por eso somos bienaventurados. Tenemos aquel que nos sostiene. Tenemos aquel que no nos va a dejar solos. Él dijo, no te dejaré huérfano. Estamos con el Señor. Dice la palabra, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Versículo 6, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Damos gracias al Señor. Dios es fiel. El que nos ha dado libertad es el Señor. Antes estábamos esclavizados por causa del pecado, pero Él ahora, Jesús, nos ha hecho libres y podemos acordarnos en este tiempo. Acabamos de pasar un 24 donde se celebra la Navidad. Nosotros tenemos la Navidad diaria en nuestro corazón y es que Jesús nació en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que alabemos al Señor en esta mañana por sus grandezas, con toda libertad. ¿Quién te hizo libre? Jesús. Así que vamos a alabarle con libertad. Gracias, Jesús. Te alabamos. Solo a ti, Jesús. Solo tu gracia es sublime. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Así es, tu gracia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Pusiste en orden todo el caos, nos apartaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, tierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Dilo juntos, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargarte tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor inefable y tu gracia insondable. Pasa envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra
En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver. Eso. Vamos, todo el mundo. Muévanse. Sí, señor. Nos une la paz, la fe, la esperanza. Nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras. Son los colores de la Navidad. Es Navidad. Compartirán la dicha. Nos vino a dar. Es Navidad. La tierra celebra. El rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad. La tierra celebra. El rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a ¿Cuántos le cantan la lava y saltan al rey? Juntos, mis hermanos. Aleluya. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Juntos, esas voces. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto brote río. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo.
altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Salta para Cristo, cántale a Él. Con gozo, mis hermanos. Y esas voces que se escuchen juntos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey, Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Dios altísimo. Diré, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Nos pudimos gozar en esta mañana cantando y danzando para el Señor, para nuestro Creador. Y ahora vamos con esta hermosa palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana a través de nuestra hermana Nelly Gutiérrez. Así que le damos la bienvenida al Señor porque sabemos que va a hablar a través de su boca. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor porque aunque no han sido tiempos fáciles para muchos de nosotros, el Señor nos ha fortalecido, el Señor nos ha ayudado, el Señor ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Y sobre todo en esta mañana le damos gracias al Señor porque podemos seguir compartiendo su palabra. La misma palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis hermanos, pueden estar pasando de todo en este 2020, pero la palabra del Señor permanece. Amén. El mismo apóstol Pablo decía que aunque él estaba preso, la palabra del Señor no lo estaba. Podemos estar encerrados, confinados, podemos estar en casita, podemos estar aislados, pero esta palabra jamás lo estará. Amén. Y eso es un motivo para honrar, para agradecerle al Señor en esta mañana. En esta mañana, mis hermanos, me ha correspondido la continuación del capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Vaya conmigo a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo, vamos a estar viendo desde el versículo 14 hasta el 26. Y esta enseñanza en esta mañana la he titulado El reto de ser aprobados. Amén. Y si usted ha estado ahí pegadito domingo tras domingo, ha estado ahí conectado a toda esta serie de enseñanzas que se han estado dando desde la primera carta de Timoteo y ya la segunda, comenzamos la segunda carta, usted se ha podido dar cuenta que el apóstol Pablo está preocupado en repetirles las exhortaciones y los consejos que ya les había dado antes. Si usted ha estado hoy pegadito, se ha dado cuenta que mucho de lo que está escrito en la primera carta de Timoteo
el apóstol Pablo vuelve y lo repite en la segunda carta. Incluso si usted lee Filipenses capítulo 3, versículo 1, la palabra del Señor dice: para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que para el apóstol Pablo, al apóstol Pablo no le costaba nada repetirle una tras otra vez estas palabras. ¿Por qué el apóstol Pablo hacía esto? Porque el apóstol Pablo estaba interesado de que la iglesia de Cristo realmente se comportara y viviera de acuerdo a la palabra del Señor. Y por eso le dice: para mí no es ninguna molestia repetirles. Y dice: al contrario, para ustedes les es útil, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, en esta mañana vamos a comenzar. Vaya conmigo al versículo 14. De hecho, mire cómo comienza diciendo el versículo 14. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mire cómo comienza diciendo este versículo: recuérdales. O sea que esta palabra ya el apóstol Pablo la había escrito y hoy nos las está recordando. ¿Y qué era lo que pasaba aquí en este momento? El apóstol Pablo dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Lo que pasaba aquí en este momento era que algunos hermanos se habían desviado de la verdad y andaban predicando algunas cosas que iban en contra de la palabra del Señor. Y lo único que trajo estas enseñanzas fue perjudicar a los oyentes. Y por eso el apóstol Pablo dice: recuérdales esto, que no contiendan, que no hagan esto. Mis hermanos, y lo que pasaba en ese tiempo, lo vemos mucho en este tiempo también. Aunque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, vemos cómo aún entre iglesias hay discusiones. Por uno y otro motivo se presentan discusiones dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y eso lo único que ha traído es perjudicar, mis hermanos, y alejar a los no creyentes. Esto lo que ha hecho es no permitir que los demás lleguen a Cristo. Y hoy el consejo del apóstol Pablo es: evita esto. Mis hermanos, hoy el consejo para nosotros es que evitemos toda clase de discusiones, toda esa clase de tropiezos que están impidiendo que los que no conocen a Cristo lleguen al Señor. Y el apóstol Pablo le dice: evita esto, no hagas esto, mas lo que tú tienes que hacer, mire lo que tenemos que hacer. Vaya conmigo al versículo 15. Dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Amén. El apóstol Pablo dice: tienes que evitar esto, pero tienes que hacer esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado. Por eso el mensaje de hoy es el reto de ser aprobados, mis hermanos. Y en esta mañana, si usted se da cuenta de este sello que yo tengo aquí, este famoso sello de aprobación en el comercio quiere decir que el producto tiene todos los estándares de calidad requerido, de que el producto es auténtico, mis hermanos. Y el reto para nosotros en esta mañana es tener tal calidad, es ser tan auténticos que podamos ganarnos ese sello de aprobación, ni más ni menos que por nuestro Padre Celestial. Y cuando la palabra dice:
procura con diligencia, nos está diciendo que no es una cosa que se dé de un momento para otro, que no es algo tan fácil, sino que debemos hacerlo primeramente con prioridad, con fervor, con persistencia, con diligencia, amén. Y nosotros como hijos de Dios, lo que debemos hacer es comprometernos, motivarnos para tener todos esos estándares de calidad que nos llevan o que nos ayudan a ser aprobados delante del Señor, amén. Por eso, en esta mañana, el apóstol Pablo nos regala algunos requisitos o algunas normas, o se lo voy a decir mejor de otra manera para que no piense que se le está exigiendo algo o que se le está comprometiendo algo. El apóstol Pablo nos aconseja y nos da una serie de exhortaciones que nosotros debemos cumplir para ayudarnos a tener tal calidad que podamos ganarnos ese sello de aprobación por nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana vamos a ver 3 puntos, usted que está juicioso anotando ahí en casa, 3 puntos los cuales nos ayudarán a ser aprobados delante del Señor. La palabra del Señor en este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2 nos recuerda o nos enseña que nosotros como hijos de Dios somos, número 1, obreros. Número 2, instrumentos. Y número 3, siervos del Señor. Y como instrumentos, como obreros y siervos que somos del Señor, debemos cumplir una gran labor, debemos cumplir con unos requisitos o con algunas normas que nos ayudan para poder lograr ser aprobados por el Señor. Amén. Número 1, como obrero que somos del Señor, miren lo que nos aconseja el apóstol Pablo para ayudarnos delante del Señor. Dice el capítulo 15, vaya conmigo al versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Vamos a dejarlos hasta ahí. Primer punto, como obrero que somos. Usted como obrero y yo como obrero que somos del Señor, lo primero que tenemos que hacer es que no tenemos que tener nada de qué avergonzarnos. Amén. Se lo voy a decir en cortas palabras. Un obrero del Señor no debe tener un mal testimonio. Solamente así. Eso de que usted no tiene que tener nada de qué avergonzarse quiere decir que usted no debe tener un mal testimonio. Y un mal testimonio requiere que usted se porte bien. Usted no debe ser conocido como el hermano que está metido en negocios ilícitos o que lo encontraron en el lugar que usted no debía estar. Usted no debe ser conocido como el más chismoso del barrio o como el que más grita en el barrio. No, mis hermanos, un obrero del Señor debe tener un buen testimonio. En pocas palabras, debe tener una vida intachable. Debe vivir una vida santa delante del Señor y delante de los demás. Amén. Como segundo punto, ¿cuál es ese consejo del apóstol Pablo que nos ayudarán para esa aprobación delante de nuestro Padre Celestial? Mire lo que sigue diciendo el versículo 15. Dice que usa bien la palabra de verdad. Segundo punto, como obreros del Señor que somos, diga allá en casa, yo soy obrero del Señor y debo usar bien la palabra de verdad. Cuando la palabra nos está diciendo que debemos usar bien esta palabra que el Señor nos ha encomendado, quiere decir que nosotros no debemos adulterar esta palabra del Señor. No debemos distorsionar la verdad, ni la debemos cambiar,
sino que debemos interpretarla correctamente. Un obrero del Señor jamás utiliza esta palabra para sacar provecho de ella. La palabra nos está diciendo en esta mañana que como obrero que usted y yo somos, debemos usarla bien, debemos aplicarla correctamente. Usted no debe sacar ningún provecho de ganancias maravillas con esta palabra, porque la palabra del Señor nos enseña que debemos usarla bien. Que jamás el obrero debe distorsionar la verdad. Jamás el obrero del Señor debe adulterar esta palabra, ni debe cambiarla, sino que la interpreta adecuadamente para todos aquellos que la están escuchando, mis hermanos. Jamás debemos darle un mal uso a esta palabra. Y cuando le estamos dando un mal uso, quiere decir que esta palabra la utilizamos para sacar ganancias muchas veces económicas. Cuando a veces la utilizamos para controlar a las demás personas o cuando la utilizamos para nuestra conveniencia. Amén. La palabra del Señor dice: tú como obrero jamás debes usar mal la palabra del Señor. Y ese es el consejo del apóstol Pablo para nosotros en esta mañana. Diga mi hermano que está ahí en casa y amigo que me escucha, jamás debo utilizar o usar esta palabra en vano. Amén. Tercer punto, como obreros que somos del Señor. Mire lo que sigue diciendo el versículo 16. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Amén. Tercer punto, como obreros del Señor, ¿qué debemos hacer? Debemos evitar las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mis hermanos, el apóstol Pablo los está diciendo. En otra versión dice: evite esas palabras mundanas, esas palabras que no tienen ni son ni ton, porque miren el efecto destructor que tienen estas palabras, esas palabras que no son santas, esas palabras que solo son vanas y que muchas veces nosotros utilizamos, tienen un efecto destructor, y dice la palabra que conducirán más y más a la impiedad. Mis hermanos, debemos tener mucho cuidado con esto, porque la palabra del Señor nos enseña que nuestra boca es para bendecir. De nuestra boca deben salir palabras de aliento, que bendigan, palabras que guíen, palabras que corrijan a todo aquel que las escucha. Mire que el apóstol Pablo en esta palabra utiliza una ilustración gráfica. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Por eso, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, y más cuando estamos hablando esta palabra de verdad. Mire lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, mis hermanos, en el versículo 17 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. El apóstol Pablo utiliza una ilustración gráfica. El apóstol Pablo está diciendo: cuando nosotros hablamos de palabras vanas, de palabras que no tienen ni son ni ton, esto es como un cáncer. Cuando el apóstol Pablo habla de gangrena,
en esta palabra está diciendo que estas palabras son como un cáncer que se riegan por todo el cuerpo y traen muerte. Amén. Porque un cáncer lo que hace es destruir el cuerpo y muchas veces trae muerte. Por eso debemos evitar estas palabras, mis hermanos, que no convienen, porque podemos estar trayendo muerte espiritual al cuerpo de Cristo. Y mire lo que dice la palabra. La palabra nos aconseja que nosotros no debemos ser tropiezos para nadie, mis hermanos. Por eso la palabra nos dice en Mateo capítulo 18, versículo 6, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor dice que no debemos ser de tropiezo para nadie. Y cuando nosotros utilizamos vanas palabrerías, cuando usamos estas palabras profanas, podemos estar siendo de tropiezos para los demás. Y mire que al terminar el versículo dice que los que se desviaron de la verdad, o sea, Himeneo y Fileto, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Jamás nuestras palabras deben trastornar la fe de ninguno, mis hermanos. Debemos tener mucho cuidado. Ojo con lo que dice Mateo 18:6. Ay por quien viene el tropiezo. En el mundo vamos a encontrar muchos tropiezos, pero que ni usted ni yo seamos de tropiezo, ni estemos distorsionando, ni perturbando la fe de los demás. Amén. La palabra del Señor sigue diciendo que el fundamento de Dios está firme. Esta palabra seguirá firme, aunque muchos no le den la interpretación correcta. Esta palabra seguirá firme. Y aunque muchos estén predicando lo que no es y estén engañando a los demás, la palabra sigue diciendo que el Señor conoce a los que son suyos. Amén. Usted y yo debemos procurar con diligencia ser esos que el Señor conoce como suyos. No esos que están distorsionando la verdad ni que están siendo de tropiezos para nadie, mis hermanos. Y este es el consejo del apóstol Pablo para nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 19: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Debemos apartarnos de todo aquello malo, de todo eso que distorsiona la verdad, mis hermanos. Entonces, en esta mañana recordemos que como obreros que somos del Señor, número uno, no debemos que tener nada de qué avergonzarnos. Número dos, debemos usar bien la palabra de verdad. Y número tres, debemos evitar profanas y vanas palabrerías. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto. Ya vimos esas cosas que como obreros que usted y yo somos, que debemos hacer. Estas cosas que nos van a ayudar, mis hermanos, a ganarnos la aprobación de nuestro Padre Celestial. Vaya conmigo al versículo 20 y 21 de segunda de Timoteo, capítulo 2. Mire lo que dice la palabra en el versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Amén. Aquí el apóstol Pablo nuevamente vuelve a utilizar una ilustración gráfica. Primero utiliza la gangrena como un ejemplo. Gloria a Dios por el apóstol Pablo, porque utiliza expresiones o ejemplos claros para ayudarnos a nosotros a entender esta palabra. Y ahora el apóstol Pablo utiliza otra ilustración y está diciendo: en una casa grande hay una gran variedad de utensilios.
Y también dice que hay una gran variedad de materiales, fueron hechos de materiales diferentes. Y la otra cosa que nos dice el apóstol Pablo, que también su uso es diferente. Entonces, mis hermanos, la casa grande es la iglesia del Señor. Los utensilios somos nosotros los cristianos, que estamos hechos de varios materiales, como lo expresa el apóstol Pablo. Y también está diciendo que hay diferentes usos. De usted depende el uso que quiere que el Señor le dé. Aquí está hablando de cristianos fuertes y cristianos débiles. Todos somos cristianos. Desde el día que usted aceptó al Señor, el Señor lo considera a usted y me considera a mí como un instrumento. De usted depende cómo quiere que el Señor lo utilice. Mire que la palabra dice que unos los usa para usos honrosos y otros para usos viles, mis hermanos. Son los mismos cristianos, pero de nosotros depende cómo nos comportamos, cómo nos estamos comportando delante del Señor, y de esa manera el Señor nos usará. Entonces, segundo punto es como instrumentos que somos. Como instrumentos que somos delante del Señor, el apóstol Pablo nos aconseja, número 1, vaya conmigo al versículo 21, dice: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si nosotros, mis hermanos, queremos ser un instrumento útil, santificado y de honra y dispuesto para toda buena obra, lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos, amén. La palabra dice, si alguno se limpia, lo primero que tenemos que hacer nosotros para hacer esos instrumentos de agrado para el Señor es limpiarnos. Mis hermanos, si somos cristianos y cada día procuramos y nos esforzamos por parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, pero estamos en este mundo. Y en este mundo todos luchamos o todos tenemos nuestras debilidades y luchamos con muchas cosas a diario. Y por esta razón, mis hermanos, corremos el riesgo de día tras día enmugrarnos. Amén. Por eso la palabra está diciendo, límpiese. Para que tú puedas ser un instrumento útil, debes limpiarte. Cada cual o cada uno de nosotros sabe qué le puede estar enmugrando, ensuciando día tras día, mis hermanos. Debemos evaluar nuestras vidas para saber qué es aquello que puede estar enmugrando estas vestiduras blancas. Amén, mis hermanos. ¿Y cómo sabemos que nos enmugra cada día? Por esta palabra. Esta palabra dice que es como un espejo. El espejo nos muestra aquel mugrecito, aquella imperfección que podamos tener día tras día. Por eso se hace necesario escudriñar esta palabra. Amén. Se hace necesario que nosotros estemos empapados de esta palabra para saber qué es lo que está causando esas imperfecciones, ese mugrecito en nuestras vidas. Y la palabra nos da un consejo muy útil para nosotros limpiarnos. ¿Y cuál es ese consejo? Lo encontramos en la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es ese consejo que la palabra nos da para limpiarnos? Confesar. Debemos confesar día tras día todo aquello, mis hermanos, que puede enmurarnos. Usted sabe qué fue lo que lo enmuró en este día. Por eso se hace necesario que usted día tras día se confiese delante del Señor. Y dice la palabra que cuando nosotros nos confesamos y nos apartamos, el Señor nos va a limpiar. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, por su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo también nos ayuda. ¿O no le ha pasado a usted, perdóneme la expresión, que cuando la embarra,
hay algo dentro de su corazón que le dice, estuvo mal. Eso que hiciste no estuvo bien, y usted empieza a sentirse mal por eso que hizo, que no estuvo o no agradó al Señor. Ese es el Espíritu Santo del Señor que nos redarguye y que nos convence de pecado, mis hermanos. Por eso le damos gloria al Señor por su Espíritu Santo, mis hermanos, y debemos examinarnos día tras día, porque si algo tiene el mugre es que le gusta pegarse a lo limpio. El mugre le gusta, si usted lo ve limpio, lo primero que hace es pegársele a lo limpio. Y ya la palabra dice que nosotros estamos limpios por la palabra, pero corremos el riesgo de mugrarnos con el caminar diario, mis hermanos. Entonces, si nosotros somos instrumentos del Señor, debemos procurar con diligencia limpiarnos, confesarnos todos los días. No acumule pecados. No acumule pecados, porque entre más acumula, más grande se hace el mugre y más difícil será quitar la mancha. Amén. Entonces, si usted se evaluó hoy y vio que algo lo enmugró, confiésese y apártese de eso, y el Señor se encargará de limpiarnos. Amén. La segunda cosa que debemos hacer como instrumentos del Señor, aparte de limpiarnos como nos aconseja el apóstol Pablo, vaya conmigo al versículo 22. Sigue diciendo la palabra del Señor: huye también de las pasiones juveniles. Lo segundo que debemos hacer para ganarnos esa aprobación delante del Señor como instrumento, diga, como instrumento que yo soy, debo huir de las pasiones juveniles. Y cuando yo leía este versículo, mis hermanos, trajo un poco de confusión, o mejor dicho, me puso a pensar bastante, porque si bien ya vimos en el capítulo 1 que ya nuestro pastor nos predicó de eso, la palabra dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, no nos ha dado el Señor espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahora Pablo en el capítulo 2 nos está diciendo, huye. Parece que esto como que fuera opuesto, mis hermanos, pero lo que nos enseña la palabra por medio de estos dos versículos que nos dice el apóstol Pablo, que si bien en unos momentos nosotros tenemos que resistir, permanecer y quedarnos ahí, hay otros momentos en los que nos va a tocar huir. Y no quiere decir que si usted está huyendo, no tenga el poder, no tenga el dominio propio, no tenga la resistencia, no, mis hermanos, sino que hay momentos en lo que es mejor, lo que mejor es escaparse. ¿Por qué? Porque hay cosas que se van a salir del control, y por más fuerte que usted se crea, la va a terminar dañando, mis hermanos. Mire que cuando leemos este versículo de huye de las pasiones juveniles, siempre se nos viene a memoria una historia muy conocida, y ya usted debe saber cuál es, y es la de ese hombre que dejó su ropa y salió huyendo por no fallarle al Señor. Ustedes ya saben que le estoy hablando de José. José, dice la palabra, que fue importunado día tras día. La palabra no cuenta cuántos años, porque José tuvo muchos años. Lo único que dice que día tras día, no se sabe si fue un mes, 2 meses, 3, 4, 5, 11 años, no se sabe. Pero llegó el momento, miren que en todo ese tiempo José resistió, tuvo el poder, tuvo ese dominio propio para seguir yendo día tras día a la casa de la esposa de Potifar. Pero hubo un momento, mis hermanos, que la cosa se puso color de hormiga, perdónenme la expresión, pero a José le tocó huir. No pudo resistir y huyó porque no quería fallarle al Señor. Entonces, mis hermanos, como instrumento que somos, nosotros muchas veces debemos huir. Y la segunda historia de que les hablaba, que me acordaba de 2 historias,
es una historia muy similar, pero con un resultado muy diferente. La primera sí tuvo el resultado que Dios quería, y era que José huyó y no pecó. Pero la segunda, estamos hablando de una historia muy conocida en la Biblia, y es la de Sansón y Dalila. Dice la palabra que Sansón se enamoró de una mujer filistea, lo cual estaba primeramente prohibido. Eso fue lo primero que Sansón hizo. Estaba prohibido enamorarse de una mujer filistea, y él lo hizo. La palabra usted lo puede leer en el capítulo de Jueces, capítulo 16, y la historia de José la encontramos en Génesis 39, para que usted verifique lo que yo le estoy diciendo. La historia nos cuenta en el libro de Jueces que Sansón también fue importunado por Dalila todos los días. Todos los días Dalila estaba ahí. ¿Qué era lo que quería Dalila? Dalila no quería a Sansón. Dalila lo único que quería era que Sansón le revelara su secreto para ella cobrar un dinero que se le había ofrecido. La única intención de Dalila era esa, que Sansón le revelara el secreto. Y dice la palabra, mis hermanos, que Dalila lo importunaba día tras día, pero Sansón prefirió quedarse ahí. Miren, mis hermanos, si usted conoce esta historia, usted puede darse cuenta de que lo que estaba pasando con Dalila era obvio para los ojos de Sansón. Dice la palabra que Dalila lo ató, y Sansón, los filisteos. Es algo que podemos darnos cuenta de que la intención de Dalila, lo único que quería era que Sansón le revelara el secreto, pero Sansón no se dio cuenta. Dalila no lo hizo una ni dos veces, lo hizo muchas veces, hasta, mis hermanos, que logró conseguir lo que ella quería. Y lo más triste, mis hermanos, es que muchas veces nosotros estamos como Sansón, nos encontramos en situaciones de peligro, sabemos que podemos pecar en ese lugar, y estamos ahí porque nos creemos los Sansón, porque nos creemos los más fuertes, mis hermanos. ¿Qué le pasó a Sansón en este momento? Sansón se confió de su fuerza. Para nadie es un secreto que Sansón era el hombre más fuerte, y Sansón lo sabía. Sansón sabía que era fuerte, pero no contó con la astucia de Dalila. Dice la palabra que Dalila en un momento se lo sentó en sus piernas y empezó a acariciarlo, empezó a seducirlo, hasta que Sansón le reveló el secreto. Mis hermanos, muchas veces estamos en situaciones donde el pecado nos está seduciendo, donde estamos ahí a punto y nos creemos los más fuertes. Y no, mis hermanos, la palabra dice que si usted tiene que huir, usted debe reconocer el momento en que está por fallarle al Señor, y debe huir en ese momento, porque las consecuencias pueden ser devastadoras. Mis hermanos, si tenemos que huir, huyamos. No quiere decir que si nosotros huimos estemos siendo cobardes. Si usted en este momento se encuentra en una situación de peligro, lo mejor es que huya. Si tiene que huir, huya, mis hermanos, porque mire lo que le pasó a Sansón. El resultado fue fallarle al Señor, y ese fallarle al Señor trajo sus consecuencias. Así que, mis hermanos, le invito que cualquier situación que usted lo esté seduciendo a pecar, lo mejor es que salga de ese lugar. Solamente estas dos historias es un ejemplo, porque cuando la palabra habla de pasiones juveniles, está hablando de todo aquello que te apasiona, que le está quitando el primer lugar a Dios y te está llevando a pecar. Mis hermanos, si en este momento usted está pasando por una situación, si usted está viviendo o está en algún lugar de peligro,
le aconsejo por medio de esta palabra y por medio del consejo del apóstol Pablo, recuerde que usted es un instrumento del Señor y como instrumento del Señor debe mantenerse limpio. Si queremos ser utilizados como esos vasos de honra, como esos vasos para usos honrosos, debemos permanecer limpios. No debe permitir que ni las pasiones ni todo aquello que le domina lo emugre delante del Señor. Amén. Y mire el siguiente consejo que nos da el apóstol Pablo para nosotros ser aprobados, y van muy pegados de la mano, tanto como dice, debes limpiarte, ahora debes huir. ¿Pero por qué debes huir? Para mantenerte limpio. Y mire el tercer consejo que nos da el apóstol Pablo. Lo encontramos en el versículo 22, sigue diciendo, mire lo que dice el versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles, y dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si usted se puede dar cuenta que hay 3 ingredientes del fruto del Espíritu Santo. Está el amor, está la paz y está la fe. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Cuál es ese consejo? Que usted debe estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, se nos va a hacer fácil limpiarnos, se nos va a hacer fácil detectar aquello que nos está enmugrando y se nos va a hacer fácil huir de esas situaciones de peligro. Amén. Dice la palabra del Señor, y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. Pero mire lo que termina diciendo, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mis hermanos, esto quiere decir que es muy importante la comunión con nuestros hermanos, pero con aquellos hermanos que de corazón limpio invocan al Señor. La unidad nos puede ayudar. Cuando nosotros estamos pegaditos a esos líderes, a esos hermanos que realmente están siguiendo la palabra del Señor, cuando nosotros estemos en una situación de peligro, ellos nos van a ayudar. Mis hermanos, gloria a Dios por nuestros pastores, porque son unos pastores que usted se puede acercar con confianza. Si usted está en una situación de peligro, en una situación que no sabe qué hacer, acérquese, dice la palabra, acérquese. Usted se puede acercar a nuestros pastores, se puede acercar a ese líder que usted le tenga confianza y que realmente esté caminando de acuerdo a la voluntad del Señor. Un consejo sabio puede marcar la diferencia en nuestra vida. Nosotros no podemos ser cristianos aislados, porque la palabra dice, mejores son 2 que 1, porque si el uno cae, el segundo que hace, lo levanta. Mis hermanos, si usted está en una situación, si usted está caído, es momento de que vaya y hable, busque ayuda primeramente del Señor, pero también es bueno acercarse a esos hermanos que nos motivan, que nos dan esa mano. La palabra dice, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Si usted está teniendo una carga muy pesada, no la cargue solo, hable con su hermano, hable con sus pastores, pero busque ayuda, mis hermanos, porque el consejo sabio nos edifica. Amén. Entonces, como instrumentos que somos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos? Número 1, limpiarnos. Número 2, huir de las pasiones juveniles. Y número 3, seguir la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Mis hermanos, y nuestro tercer y último punto, que es como siervos del Señor que somos. Diga, yo soy un siervo
del Señor. Y como siervo que nosotros somos, el apóstol Pablo nos sigue exhortando y nos sigue animando a realizar y nos anima a hacer algunas cosas para ser esos siervos aprobados delante del Señor. Mire lo que dice el versículo 24 hasta el 26. Mire, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Primer punto, ¿qué es lo que debemos hacer como siervos del Señor? No debemos ser contenciosos. Se lo voy a decir en nuestro contexto. El siervo del Señor no debe andar peleando. Y usted se ha podido dar cuenta que hay hermanos que aman los debates. Que hay hermanos que aman las contiendas y tras que aman las contiendas, mis hermanos a veces lo hacen con un tono sarcástico, con un tono burlesco. No sé si usted se ha encontrado aún con muchas veces personas que predican la palabra del Señor, pero aman discutir contigo esta misma palabra y lo usan con ese tono quisquilloso, con ese tono sarcástico, mis hermanos. Y la palabra dice que nosotros no debemos contender con nadie. Al contrario, dice, debemos ser amables para con todos. Amén. Mis hermanos, si algún creyente está contendiendo con usted por esta palabra, usted sea amable. Jamás discuta sobre esta palabra, lo cual no quiere decir que si usted es amable con él, está de acuerdo de pronto en el error en que él está. No, mis hermanos, no quiere decir que usted esté de acuerdo con lo que él está diciendo o si él está predicando algo que no va en contra de la palabra. No quiere decir que usted esté apoyando eso al momento de usted no discutir ni de usted empezar un pleito con esa persona, sino que realmente usted está cumpliendo lo que dice esta palabra. Usted está siendo amable para con todos. No importa si aquel se salta, no importa si aquel lo ofende, usted debe guardar la cordura. Usted debe apropiarse a esta palabra. Usted debe recibir este consejo hoy del apóstol Pablo, y es que usted como siervo, dígase, yo como siervo jamás debo contender con nadie sobre esta palabra. Y si usted le va a decir algo, hágalo amablemente. No se ponga a discutir, porque ya vimos que esto era lo que pasaba en la iglesia y esto lo único que trajo fue perjudicar a los oyentes. Y ya vimos que nosotros no debemos ser tropiezos para nadie. Amén. Lo segundo que debe hacer un siervo del Señor. Mire lo que sigue diciendo el versículo. Debe ser apto para enseñar. Y cuando la palabra dice que debemos ser aptos para enseñar, que debemos saber cómo enseñar, le está queriendo decir que usted primeramente debe conocer esta palabra. Porque si nosotros no conocemos esta palabra, ¿cómo vamos a saber enseñar? ¿Cómo vamos a llegar con la palabra adecuada si no la conocemos? Entonces, cuando la palabra está diciendo, yo que soy siervo del Señor, debo ser apto para enseñar, primeramente debo conocer bien esta palabra de verdad. La persona que es apta para enseñar debe saber qué es conveniente decir en cada circunstancia. Usted no en cada circunstancia no puede decir lo mismo. Mis hermanos, y gloria a Dios por esta palabra, porque tiene una gran variedad de todo. Esta palabra tiene cada versículo para cada situación. Usted no puede llegar diciéndolo a un enfermo, algo que lo va a terminar de enfermar o lo va a poner más grave. No, mi hermano, usted debe ser sabio, usted debe ser apto para enseñar y debe saber llevar esa palabra. Usted no le puede evangelizar a alguien con una palabra errónea o con una palabra que lo único que lo va a hacer es alejarlo. No, ahí quiere decir que usted no es apto para enseñar. Por eso, mis hermanos, la invitación es a escudriñar esta palabra. Porque si nosotros somos siervos del Señor, debemos saber enseñar esta palabra del Señor bien adecuadamente. Amén.
no debemos estar perjudicando a nadie, como ya lo vimos con esta palabra, sino que debemos animar, debemos exhortar con amor en cada circunstancia. Y número 3, para ya finalizar esta secuencia, como siervos que somos del Señor, dice la palabra, debemos ser sufridos. Cuando la palabra del Señor nos habla de que el siervo del Señor debe ser sufrido, esto implica, mis hermanos, que muchas veces vamos a ser burlados, muchas veces nos van a insultar, muchas veces nos van a cerrar la puerta, muchas veces nos van a rechazar. Y es ahí donde el siervo del Señor es sufrido. Amén. La palabra del Señor nos habla de que tenemos que sufrir como siervos de Cristo, llevando esta palabra del Señor. Nos van a injuriar, nos van a criticar, nos van a burlar, mis hermanos, pero eso hace parte del ser siervos del Señor. Así que si usted lo burlan, si usted lo critican, porque hay personas que tienen la agilidad de agotar la paciencia muchas veces, usted debe comportarse como un siervo sufrido, debe mantener la cordura, mis hermanos. Acuérdese, cuando usted se encuentre en una situación de esta, acuérdese de que diga, yo como siervo del Señor debo sufrir, amén, debo ser sufrido. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está exhortando en esta mañana. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Todo esto tiene un resultado, todo esto tiene un propósito. Mire lo que sigue diciendo el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Recuerden, mis hermanos, que todo esto tiene un propósito. Usted siembra la semilla y el Señor se encargará. Dice, por si quizás el Señor les conceda que se arrepientan. Usted haga lo que le corresponde hacer y el Señor se encargará de hacer lo que a Él le corresponde. Entonces, mis hermanos, recordemos nuevamente, como siervos que somos del Señor, primeramente no debemos ser contenciosos, sino amables para con todos. Debemos ser aptos para enseñar. Y número 3, debemos ser sufridos. Amén. Le damos las gracias al Señor por esta palabra, porque es un reto para nosotros, mis hermanos, ser aprobados por el Señor. No sé si yo le preguntara en esta mañana cómo está su nivel de aprobación delante del Señor. No sé qué calificación usted le daría, pero en esta mañana quiero aconsejarle que este sea nuestro reto en esta mañana, que nosotros procuremos con diligencia ganar tal calidad delante del Señor para poder ganarnos ese sello de aprobación. No va a ser fácil, mis hermanos, y de pronto no lo teníamos en la lista de prioridades, pero hoy quiero decirle, mis hermanos, que esta debe ser nuestra prioridad. Debe ser la prioridad de nosotros, ser aprobados por nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, ¿sabe por qué? Porque el Señor está cerca. Este 2020 nos ha enseñado, o no nos ha enseñado, nos ha recordado, mis hermanos, que el Señor vendrá cuando nadie lo espera. Este 2020 ha pasado de todo y se vino esta pandemia que no esperábamos, o por lo menos yo no lo esperaba. Sabemos que está escrito, que todo lo que está pasando está aquí escrito y debe cumplirse, pero no esperábamos que este 2020 algo de lo que está escrito se iba a cumplir. Llegó
de repente. Y así dice la palabra, que el Señor vendrá como ladrón en la noche cuando nadie lo espera, mis hermanos. Por eso nuestro reto hoy debe ser estar aprobados delante del Señor. Y ya vimos cómo el apóstol Pablo nos da una serie de consejos, mis hermanos, que nosotros debemos guardar en nuestro corazón y debemos procurar, mis hermanos, cumplir con todo ello, para que cuando venga el Señor nos encuentre con tal calidad que diga: Nelly Gutiérrez, aprobada. Amén. Diga su nombre allá en casa, diga su nombre, diga María, aprobada por el Señor. Diga su nombre, Nelly Gutiérrez, aprobada por el Señor. Esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro reto de hoy en día. Ya se está acabando este 2020, que este 2021 nosotros procuremos con diligencia estar aprobados para el día que el Señor regrese o para el día que nos toque partir. Amén. Le damos gracias al Señor, mis hermanos, por esta palabra. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones. A mi vida habló mucho y le doy gracias al Señor, porque a veces somos olvidadizos y a veces no conocemos o no recordamos esas cosas que están escritas en esta palabra para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a acercar al Señor. Le invito en esta mañana donde usted está, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude para el día que Él regrese, este sello de aprobación, nosotros lo podamos ganar. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú, Señor Jesucristo, nos das la oportunidad día tras día, Señor, de mejorar nuestra vida espiritual delante de ti, Señor. Oro hoy, Señor, junto con mis hermanos, junto con cada aquello que nos escuchan, Señor, en esta mañana. Oro, Padre Celestial, para que nos ayudes, Señor, a tener esa calidad, a tener, Señor Jesucristo, como prioridad, Señor, el procurar ser esos obreros aprobados delante de tu presencia, Jesús. Hoy te pedimos perdón, Señor, si no estábamos haciendo las cosas correctamente, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos dé la fortaleza, Jesús, para poder, Señor, ser esos cristianos que tú quieres que seamos día tras día, Señor. También oro, Señor, por cada hermano que está en una situación de peligro, Señor, que está siendo seducido por el pecado, Padre Celestial, que está siendo apasionado, Señor, por esas cosas que lo alejan de ti, Señor. Hoy, Padre Celestial, oramos para que tú tengas misericordia, Señor, y para que esa persona que se encuentra en esa situación de peligro pueda tomar, Señor, la decisión de huir, Señor, pueda tomar esa decisión, Señor Jesucristo, de no fallarte, mi Rey. Hoy hemos aprendido, Señor, que somos, Señor, obreros, que somos instrumentos y que somos siervos tuyos, Señor, y como tal nos debemos comportar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Solo tú lo puedes hacer, Señor. No es en nuestras fuerzas, Padre Celestial. Es con tu ayuda que podemos lograr todo esto, mi Rey. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Y en tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Si nuestro Padre Celestial nos los permite, nos veremos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Gracias al Señor por su palabra. Creo que tenemos que evaluarnos hoy quiénes somos aprobados delante del Señor. Y bueno, amada iglesia, con esta hermosa palabra que Dios nos ha hablado, que ha tocado nuestros corazones, que nos ha enseñado hoy, queremos también hacer una invitación muy especial
para el 1, 2 y 3 día de enero. Vamos a tener un ayuno a nivel nacional con la Iglesia Cristiana de Restauración para que te unas. A partir de las 9 de la mañana vamos a estar. Así que unámonos, no importa si saliste de viaje, en cualquier lugar donde estemos podemos conectarnos porque va a ser a través de Zoom, de YouTube, de Facebook, de las diferentes plataformas que Dios ha permitido que donde estemos. Entonces, muy conectaditos, empecemos el año dándole la gloria, la victoria al Señor y el trono de nuestro corazón al Señor. También queremos felicitar a nuestros amados hermanos que cumplieron años. Felicitamos a Luisa Fernanda Gutiérrez, a Mariana Huete, la princesa del Señor, y a mi hijo Emanuel Navarro, ese príncipe del Señor también. Que tengan un feliz cumpleaños, que Dios los bendiga, que la gracia de Dios venga sobre cada uno de ustedes y cada día les ayude a afianzarse y avanzar y a crecer en el Señor. Les amamos mucho. Iglesia, y queremos darle las gracias como pastores de la Iglesia Cristiana de Restauración en Valledupar. Queremos agradecerles por estar allí, por seguir batallando con nosotros a pesar de todo lo que hayamos pasado este año. Sé que has permanecido y por eso le damos gracias al Señor y a ti por ser esforzado y valiente. Gracias por las personas que se añadieron, que nos adoptaron como sus pastores también. Dios les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor por este año que nos ha dado, porque ha sido un año de victoria, ha sido un año de mucho gozo, de ver cosas maravillosas en el Señor. Dios te bendiga, mis amados. Siga ahí conectado y que el Señor nos siga uniendo en sus lazos de amor. Saludamos a todos los amigos, hermanos, conocidos y aquellos que de vez en cuando se conectan, y queremos darle un saludo de fin de año y que tenga un año 2021 en prosperidad. La prosperidad que viene y trae solo el Señor a aquellos que temen y guardan su palabra y sus mandamientos. Queremos decirles que les amamos, que son importantes. Nos hemos esforzado por llevar la palabra cada día por las reuniones a nivel virtual, por YouTube, por Facebook. Y queremos decirte que eres importante para nosotros, importante para el Señor, y que sigue conectado con nosotros, sigue ahí fielmente estando viendo y escuchando el mensaje de esperanza y salvación. Solo quiero decirte la bendición que se encuentra en Números capítulo 22. Dice la palabra: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso lo encontramos en Números capítulo 6, verso 22 al 27. Guarde esta palabra en su corazón, reclame esa palabra para usted de este cierre de año. Evalúe este año y proyéctese para el próximo 2021 estando junto, pegadito al Señor. Le amamos. Somos sus pastores, pero también somos sus amigos. Bendiciones a todos.